Hola a todos y bienvenidos a otro episodio realmente poderoso del Fearless Faith Podcast. Espero sinceramente que esta entrega les sea de mucha bendición. Hoy vamos a comenzar un viaje fascinante para descubrir por qué existen tantas traducciones de la Biblia. ¿Alguna vez entraste a una librería o incluso navegaste por una tienda en línea y te sentiste abrumado por la cantidad inmensa de traducciones de la Biblia que existen? Es algo común hoy en día. Desde la versión King James a la NIV, luego a la NASB y Bible. ¿Por qué hay tantas? Y más importante, ¿cuál versión confiar para que refleje fielmente la palabra de Dios sin errores? Y eso haremos mañana. Hoy vamos a enfrentar esas preguntas difíciles y explicar por qué existen tantas versiones diferentes, sentando una base sólida para los próximos episodios de esta serie educativa. Esto será un estudio profundo. Y no sé cuántas semanas durará, hasta que Dios lo termine. Aquí vamos. Me alegra estar aquí. Estoy feliz. Y antes de entrar en detalle en este episodio sobre las traducciones de la Biblia y por qué existen tantas versiones diferentes, es fundamental entender bien de dónde viene la traducción. Todo empieza con el canon de la Biblia. Así que Hoy vamos a tomar un momento para entender qué significa exactamente la palabra canon de la Biblia. Canon viene del griego canon con K, que significa vara de medir o norma. Esta palabra se usaba para referirse a una regla o un estándar que se utiliza para medir o evaluar algo en particular. Y en este caso, se relaciona con los libros que forman parte de la Biblia, o norma. Se refiere a la colección de libros que la comunidad cristiana ha aceptado como la palabra inspirada y autorizada de Dios. La Biblia que tenemos hoy no es un solo libro, sino literalmente una biblioteca de 66 libros individuales. 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y fueron escritos por unos 40 hombres diferentes durante aproximadamente 1600 años. En el Antiguo Testamento, los libros se dividen en la ley, los profetas y los escritos. Jesús mismo se refiere a estas divisiones cuando habla de la ley y los profetas. Y los salmos en Lucas 24, versículo 44. Para el Nuevo Testamento, la Iglesia primitiva reconoce las Escrituras apostólicas junto con el Antiguo Testamento. Y con el tiempo, la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, confirmó estos escritos como inspirados. Para el siglo IV, ya se reconocían los 27 libros que tenemos hoy como canónicos. Este proceso, guiado por la soberanía de Dios y el Espíritu Santo,
nos recuerda que lo que estudiamos y traducimos ha sido preservado y transmitido con fiel reverencia a lo largo del tiempo. Así que en cada episodio que viene, añadiremos más a nuestro entendimiento del canon. Así podrás ver no solo cómo se tradujo la Biblia, sino también cómo fue reconocida, confirmada y transmitida a nosotros a través de los siglos, lo cual es realmente importante. Piensa bien que combinarlos será beneficioso para todos nosotros. Vamos a empezar con esta escritura. Teo 2, versículo 15. Esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, partiendo bien la palabra de verdad correctamente. Ahora, este pasaje en sí mismo, como pueden ver, lo tengo aquí arriba. Versión King James y tengo hebreo y griego abiertos. Mientras tengamos la palabra original, esfuérzate por mostrarte. Estudiar significa querer. Hacer todo lo posible para dar lo mejor de nosotros. El mejor esfuerzo. Entonces, pongo este pasaje especialmente para marcar el tono de nuestra reflexión, porque nos recuerda claramente que es nuestra gran responsabilidad, como manejadores y estudiosos comprometidos de la palabra de Dios, dedicar tiempo, esfuerzo y cuidado al abrirla y entenderla con profundidad. Es nuestra responsabilidad manejar la palabra de Dios con cuidado y precisión. La frase, dividir rectamente, significa literalmente cortar de manera recta, ser justo y preciso, interpretar con exactitud y mantener la integridad. Sin añadir. No tomar de, sino aplicarla. Amén. Un pasaje de apoyo muy importante para esta lección se encuentra en 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice así: sabiendo esto primero, que ninguna profecía de las Escrituras es interpretación privada individual. Porque la profecía no vino en tiempos antiguos por voluntad humana. Pero hombres santos, verdaderos hombres de Dios, hablaban movidos por el Espíritu Santo, no por voluntad propia. Otra cosa que quiero señalar aquí en la King James Version es que usa Holy Ghost, pero en original se usaba Holy Spirit. Y vamos a ver en este estudio cómo se empezó a usar la expresión Holy Ghost en lugar de Holy Spirit, que es el término correcto y más preciso. Sin embargo, yo solo te lo digo para que sepamos cómo esas cosas cambian. Y debemos prestar atención a eso al estudiar la Biblia por nosotros mismos para aprobarnos. Un obrero no debe avergonzarse. No todos somos clérigos o pastores. Todos debemos dar respuestas claras y correctas a quienes preguntan, para mantener la verdad intacta y transmitirla bien. Del motivo de nuestra fe, la razón de nuestra salvación. Si soltamos cualquier cosa que sentimos o escuchamos sin pensar, puede causar confusión y malentendidos. Alguien dijo: en vez de simplemente buscar y hacer algo rápido, recuerda que esa palabra implica realmente esforzarte al máximo para desglosar todo hasta su punto más simple y fundamental. Para descubrir la verdad. ¿La verdad? Y estar atento. Estar en sintonía con lo que Dios te dice al corazón mientras estudias la palabra, sin hacer interpretaciones personales ni agregar opiniones propias. Este texto enfatiza que la Escritura no es solo un pensamiento meramente humano o una idea cualquiera, sino inspiración divina verdadera, que destaca la importancia de traducir la Escritura fielmente, sin cambiar su mensaje.
Esa es la palabra. Hoy más que nunca, es vital traducir las Escrituras con fidelidad absoluta. Debemos dedicar tiempo a investigar y entender cada palabra y frase, como se menciona en 2 de Timoteo, y captar todo el contexto para comunicar correctamente su significado. Nos invita a ser estudiantes dedicados de la palabra. La palabra griega para estudio significa hacer un esfuerzo intenso, trabajar con empeño y entender cada detalle profundo de las Escrituras. En 2 Pedro. En 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21, se aclara con mucha claridad que las Escrituras no provienen de ideas personales o interpretaciones humanas aisladas, sino que fueron inspiradas directamente por Dios mediante hombres santos, movidos y guiados por el Espíritu Santo. Esto contrasta con muchos otros. Hay enfoques modernos que a menudo reflejan más la opinión humana y no la auténtica revelación divina. Así que, juntas, estas escrituras son la base esencial para entender por qué la precisión en la traducción es tan crucial. Se trata de preservar fielmente la voz de Dios, no de amplificar la nuestra. Y veamos la pantalla una vez más aquí en 2 Pedro 1:20. Porque dice: sobre todo, debes entender que ninguna profecía de la Escritura surgió por interpretación propia del profeta. Y en la versión Reina Valera dice: porque la profecía no vino en tiempos antiguos por voluntad humana, sino que hombres santos de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Veamos su propia interpretación aquí. Ideos. De aquí viene la palabra ideología. Aquí está en griego. Ideología privada propia. Formamos nuestras ideologías por hábitos y costumbres que heredamos y practicamos. ¿Por qué existe tal diversidad y proliferación de manuscritos a lo largo de los siglos? Más de 5.800 manuscritos griegos. Se han hallado más de 10.000 manuscritos latinos y más de 9.300 versiones antiguas que enriquecen nuestro conocimiento textual. Las primeras traducciones, como la King James de 1611, usaron solo una docena de manuscritos posteriores. Hoy, los traductores usan miles, incluyendo los manuscritos del Mar Muerto. Hay más de 450 traducciones al inglés hoy. Alrededor de 20 o 30. Que se usan comúnmente, incluyendo versiones antiguas como la King James, la Biblia de Ginebra, las versiones modernas como la NIV y la ESV, que son muy populares hoy en día. Aunque la diversidad de manuscritos puede ser una bendición, nos exige ser cuidadosos y dedicar una atención especial al sermón, para poder perseguir fielmente aquello que Dios dijo originalmente, sin basarnos únicamente en tradiciones o parafraseos simplificados. La abundancia de manuscritos antiguos nos permite verificar y confirmar el texto con una mayor precisión y seguridad. Sin embargo, esto también implica que debemos ser responsables y dividir correctamente el mensaje, sin aceptar cada nueva versión sin antes hacer un estudio orante y profundo. La Biblia fue escrita en hebreo original, aramaico y griego. Cada una contiene modismos y expresiones culturales que no se traducen directamente al inglés. Para salvar eso, herramientas como el interlineal que acabamos de usar
Biblias. El Strong Concordance, Young's Concordance o el Vine's Expository Dictionary nos ayudan a entender las palabras originales y su significado. Las Biblias interlineales muestran las palabras en hebreo o griego, revelando términos añadidos para claridad. Palabras en cursiva en la KJV. El yiddish no es un idioma bíblico original ni se usa en las Escrituras. Se desarrolló mucho después que los judíos europeos y no debe confundirse con el hebreo. Estas herramientas permiten a los creyentes acercarse a la palabra original inspirada. Más allá de añadidos editoriales o interpretaciones, este estudio profundo y cuidadoso evita malentendidos y ayuda a mantener pura la doctrina en todo momento. El primer punto fue la diversidad de manuscritos antiguos y también la gran cantidad de traducciones que existen. El segundo punto fue el idioma, sus barreras y las herramientas para preservar su autenticidad. Y el tercero, muy importante, es el auge de los métodos interpretativos en la traducción. Diferentes filosofías de traducción incluyen equivalencias formales, palabra por palabra, equivalencias dinámicas, pensamiento y paráfrasis. Hay equivalencias formales como la King James Version, la New American Standard Version, English Standard Version, King James Version, New King James Version. Luego están las equivalencias dinámicas como la New International Version, la New Revised Version y la Christian Study Bible. Algunos ejemplos de paráfrasis son la New Living Translation, la Living Bible y la Message Bible. Las mejores Biblias para estudio y para entender la doctrina son la King James Version, la New American Standard Bible, la New King James Version. Están para comprensión general y lectura devocional. Y esto incluye dos Biblias más, la NIV y la CCB. Versiones como la NLT y The Message pueden facilitar mucho a los principiantes a captar las ideas básicas y generales. Sin embargo, es importante que no se utilicen de forma exclusiva para sustentar doctrinas o fundamentos religiosos importantes. La legibilidad importa, pero la integridad de la palabra de Dios es aún más vital. Debemos discernir si una traducción apoya un estudio profundo y doctrina precisa, o si solo está diseñada para una lectura general. Esta diferencia debemos tenerla clara. No voy a hacer un análisis profundo, un estudio riguroso, usando una traducción viva o una nueva, más dinámica. Si empiezo con eso, me confunde desde el principio. Tendría que consultar 2 o 3 Biblias más si vas a usar esa. Pero esa es mi preferencia, y esto no va de mí. Así que, para terminar, mientras avanzamos en la serie, recuerda que ninguna traducción es perfecta porque ninguna obra humana puede captar por completo la gloria de la palabra original de Dios. Sin embargo, existen traducciones fieles, y es nuestro deber abordarlas con estudio cuidadoso y oración. En los próximos episodios, examinaremos detenidamente cada una de las principales versiones de la Biblia en inglés, su historia, sus fortalezas, sus debilidades y las consideraciones espirituales que debemos tener como cuerpo de Cristo. Juntos, aprenderemos a discernir y a dividir correctamente la palabra de verdad. Así transformó no solo nuestra mente, sino también nuestro corazón y nuestra vida. Sé fiel, agradecido
Llénate de fuerza. La lucha anima. Mira bien a Jesús y sigue firme. Hasta la próxima vez.